Buenos días, clase. Bueno, pues vamos ya con la sesión 4 de este tema, que es el punto 2.2, que son las familias y el Estado. Para que no se me despisten mucho, pues vamos a hacer un pequeñito repaso, ¿vale? No se olviden de que estamos viendo los agentes económicos. Bueno, el otro día veíamos que existían 3 tipos de agentes económicos, que eran las empresas, las familias y el Estado. Ahora vamos a ver su definición. ¿Y qué definición nos da el libro de texto de agentes económicos? Bueno, pues son los sujetos encargados de llevar a cabo la actividad económica, es decir, son los motores de la actividad económica. Y ahora vamos a verlos uno a uno. Bueno, el otro día vimos las empresas. ¿Y qué son las empresas o cuál es la definición de empresa? Bueno, pues son aquellas unidades básicas de producción de bienes económicos. Bueno, pues como ven aquí en la imagen, pues tenemos diferentes tipos de empresas, es decir, diferentes tipos de empresas que producen diferentes tipos de bienes o productos para luego poner a disposición del consumidor. Por ejemplo, ahí en la imagen pueden ver una gasolinera, o pueden ver ahí una fábrica de Airbus, de aviones, o una empresa textil, o un hipermercado, o un mercado, un puestito, una ventita, ¿vale? Tenemos diferentes tipos de empresas, ¿vale? Pueden ser desde multinacionales hasta empresas más pequeñas, empresas familiares. ¿Y cuál es el siguiente agente económico? Pues la familia. Y como veíamos el otro día en la definición, las familias eran las unidades básicas de consumo. Es decir, nosotros, los que vamos a comprar, los que vamos a consumir. Y como ven aquí en la imagen, pues ¿qué consumimos? Las familias, los particulares, bueno, pues artículos de todo tipo, ¿verdad? Pues como ven ahí en la imagen, pues artículos de supermercado, es decir, alimentación, ¿vale? Artículos de primera necesidad. En una segunda imagen, pues tecnologías, ahí ven unos jóvenes con tablets. En la siguiente imagen, pues ven un grupo de jóvenes también saliendo de compras, ¿no? Comprando ropa, que también son artículos de necesidad. Y después abajo, pues tenemos ahí una serie de jóvenes también con diferentes etiquetas que nos está indicando pues más formas más productos que consumimos, por ejemplo, ordenadores o una vivienda o un vehículo o artículos de lujo como joyas o un avión, porque también consumimos servicios, consumimos viajes, ¿vale? Consumimos hoteles, consumimos ocio, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el tercer agente? Pues el Estado. ¿Y cómo nos definía el libro de texto el Estado? Pues como una unidad de producción y a la vez una unidad de consumo. En lo referente a la producción, pues aquí tenemos una serie de empresas estatales que lo que hacen es que a nosotros como usuarios nos proporcionan una serie de servicios, desde servicios de entretenimiento, pues como es el ejemplo de Radio Televisión Española, servicios de transporte, pues como puede ser Iberia o Renfe, AENA, que es una empresa que proporciona los servicios aeroportuarios, servicios de ocio, como puede ser Paradores Nacionales, que es una cadena hotelera, sobre todo enfocada a hoteles rurales. ¿Qué más? Navantia, que es una empresa de construcción naval, ¿vale? Y otros servicios, como es el caso de Correos, que nos proporciona pues servicios postales, ¿vale? Servicios de envío y de recepción de paquetes postales o cartas. Antes de meternos de cabeza en el tema de hoy, que eran las familias y el Estado, les he puesto esta imagen que la vimos en el anterior videotutorial, que era sobre las empresas, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos definido a las empresas como las unidades básicas de producción de bienes económicos y luego habíamos visto que su función era la de producir, distribuir y vender los bienes a los consumidores, es decir, a nosotros. Y el objetivo de las empresas, ¿cuál era? Pues el obtener los mayores beneficios posibles, ¿vale? Y luego habíamos visto pues diferentes tipos de empresas, ¿vale? En función pues, de su tamaño, de su capital, ¿de acuerdo? De su titularidad, etc. Bien, pues ahora vamos
a continuar con el siguiente agente económico, que ya lo vamos a ir desglosando como hicimos el otro día con las empresas, que son las familias. Bueno, ¿y qué son las familias? Bueno, pues como nos dice aquí la definición, las familias son las unidades básicas de consumo. Y como hemos visto en las otras diapos, pues es decir, las unidades básicas de consumo, es de los consumidores, nosotros. Aquí tenemos la imagen que les acabamos de explicar, diferentes grupos de personas pues consumiendo diferentes tipos de bienes que nos proporcionan las empresas. ¿Y cuál es la función de las familias? Pues gastar en la adquisición de bienes, ¿vale? Y volvemos a ver otra vez la imagen, pues de nuevo bienes de todo tipo, ¿vale? Y perdonen que me repita tanto, pero es para que se les quede mucho mejor. Bienes de tipo económico, bienes textiles para poder vestirnos, servicios de ocio, cine, servicios de restauración, etc. ¿Y cuál es el objetivo de las familias al adquirir todo este tipo de bienes? Pues el de satisfacer sus necesidades, que no siquiera tienen por qué ser básicas, porque es decir, como vemos de nuevo en la imagen, pues necesidades básicas ¿cuáles son? Pues las necesidades de tipo alimentario, incluso la de ropa. Pero después satisfacemos otro tipo de necesidades, pues como puede ser la compra de un vehículo, o la compra de una vivienda, o la realización de un viaje, o el acudir a un restaurante que nos gusta a comer, o al acudir a un cine o a un teatro. ¿Vale? Esos son otro tipo de necesidades que pueden ser de tipo secundario, pero no básicas. Pero bueno, nosotros cuando compramos lo que hacemos es pues satisfacer algo que necesitamos, y muchas veces compramos sin necesidad, que eso ya se llama el consumismo. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Y qué papel desempeñan las familias en el circuito económico? Es decir, en ese ciclo, en ese círculo en el que están todos los agentes. Por un lado el Estado, por otro lado las empresas y las familias, que es la que nos toca ahora. Bueno, pues en primer lugar lo que hacen es que venden su trabajo, por un lado, a las empresas privadas. Por ejemplo, nos vamos a la imagen. ¿Qué entendemos por empresas privadas o qué es trabajar en la empresa privada? Pues por ejemplo, trabajar en un supermercado, o el trabajo agrícola, como vemos en la imagen ahí arriba en la parte superior derecha, o los trabajos de unos abogados, o esas personas también que trabajan en una gasolinera, trabajos en la construcción, personas que se dedican al sector servicios, por ejemplo, a los transportes, y no tienen por qué ser empresas públicas de transporte, o personas que se dedican a la mecánica, ¿de acuerdo? O personas que se dedican a la empresa textil, ya sea como dependientes o ya sea fabricando con máquinas de coser. Bueno, pues eso es vender su trabajo a la empresa privada. Pero por otro lado, también hay personas que trabajan que es lo que conocemos como funcionarios, que trabajan en la empresa pública, es decir, que venden su trabajo a la empresa pública. Nos vamos de nuevo a otra imagen. ¿Y cuáles son estos trabajadores que trabajan en el sector público, es decir, que trabajan como funcionarios? Bueno, servicios de correos postales, es decir, los carteros, los militares, policías, jueces, médicos del sector público, profesores que trabajan en el sector público, ¿vale? Los servicios de transporte públicos, por ejemplo, aquí en Tenerife tenemos TITSA, los profesores, los bomberos. Y también tenemos empresas de transporte o de aviación que pertenecen al Estado, como es el caso de Iberia. ¿De acuerdo? Seguimos. Bueno, pues acabamos de ver uno de los papeles, o el papel que desempeñan las familias dentro del circuito económico, ¿no? Que era la venta de su trabajo, bien sea a empresas privadas o empresas públicas. Y si venden su trabajo, ¿qué tienen que recibir a cambio? Bueno, pues como vemos aquí en la imagen, en el circulito de la izquierda, pues a cambio, todas las personas que trabajan ya sea para la empresa pública o para la empresa privada, es decir, ponen a la venta su trabajo, pues cobran un salario. ¿De acuerdo? ¿Y qué hacen con ese salario? Bueno, pues de nuevo nos vamos a la imagen. Pues comprar los bienes que necesitan. Pues bienes de tipo alimenticio, otra vez redundar en lo mismo, ¿de acuerdo? Servicios de restauración, bienes ropa, bienes de telecomunicaciones, lo que se necesite, una vivienda, un coche, ¿vale? Pues todo eso, ¿con qué lo compramos? Pues con nuestro sueldo.
Pero con ese salario se dedican única y exclusivamente a la compra de bienes. No. Por otro lado, deben pagar al Estado una serie de impuestos, ¿vale? Y aquí tenemos en la imagen pues el logo de la agencia tributaria, que es el organismo que en nuestro país se encarga de gestionar todos los impuestos que los ciudadanos deben pagar. Es decir, nosotros, de nuestro sueldo, hay una parte que se destina para pagar los impuestos, para que el Estado pueda, a su vez, dentro de este circuito, darnos una serie de servicios como son una sanidad universal y gratuita para todos, una educación universal y gratuita, etc. Bueno, pues hemos terminado con la parte dedicada a las familias, es decir, con el agente económico de las familias. Ahora vamos a ver pues ya el tercer y último agente económico de este circuito, que es el Estado, ¿vale? ¿Qué definición nos proporciona su libro de texto sobre el Estado? Pues nos dice que el Estado es una unidad de producción y de consumo. ¿Y cuáles son las funciones del Estado? Bueno, pues por un lado, producir bienes materiales, servicios públicos necesarios para toda la sociedad a través de sus empresas. ¿Y cuáles son sus empresas? Bueno, pues las vemos aquí en la imagen y las hemos citado antes. Radio Televisión Española, que nos proporciona servicios de entretenimiento, AENA, que es la que se encarga de la gestión de todos los aeropuertos, Correos, para servicios postales, Iberia, Renfe para transportes, Navantia para la construcción de barcos y Paradores Nacionales, que se dedica tanto a la restauración como a la hostelería, ¿vale? Para servicios ya más vacacionales y de ocio. Bueno, ¿y cuál es otra de las funciones del Estado? Bueno, pues es consumir bienes y servicios por parte de las empresas privadas. Bueno, ¿y cuál es el objetivo del Estado? Bueno, pues conseguir el bienestar social. Habíamos visto que las familias era satisfacer sus necesidades y el Estado es conseguir el bienestar social. Bueno, ¿qué entendemos por bienestar social? Pues lo tenemos aquí en la imagen, ¿verdad? Tenemos una serie de ítems que son una serie de objetivos que nos propone las Naciones Unidas pues para alcanzar ese bienestar social, ¿vale? Como el pleno empleo, que todo el mundo tenga los mismos derechos, tenga acceso a una vivienda, agua para todos, etc. Bueno, ¿y qué papel desempeña el Estado en este circuito económico? Bueno, pues él lo que hace, o el Estado lo que hace es proporcionar a las empresas y a las familias bienes y servicios. ¿Qué tipo de bienes y servicios? Bueno, pues como vemos aquí en la imagen, pues pueden ser infraestructuras, pues por ejemplo autopistas, como vemos ahí en la parte inferior, puertos, como ahí tenemos una imagen del puerto de Santa Cruz, o aeropuertos. También nos proporciona ayudas y subvenciones, sobre todo a familias más desfavorecidas. También nos proporciona pensiones a las personas que ya se han jubilado y han cumplido los 65 años. ¿De acuerdo? También nos proporciona el servicio de atención cuando uno se queda desempleado, ¿verdad? Mediante el abono del paro. Bien, y por otro lado, también nos proporciona una serie de servicios, no solo ayudas, como lo que vimos antes y ya no me voy a repetir más porque tiene aburridos de oírme, que son todas esas empresas que vemos ahí, pues son servicios que nos proporciona el Estado. Pero bueno, esa no es la única función dentro del circuito económico. También por otro lado está la de la contratación de trabajadores públicos. ¿Y cuáles son esos trabajadores públicos? Bueno, pues lo que entendemos comúnmente por funcionarios públicos, es decir, aquellas personas que deben pasar un examen, ¿verdad?, para acceder a un puesto de trabajo público, pues en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. ¿Y quiénes son? Pues los trabajadores de correos, los jueces, ¿vale?, las oposiciones de adjudicaturas, empresas como Iberia, pues ahí tenemos, por ejemplo, un personal de
cabina de Vueling, que es una empresa asociada a Iberia, pues los militares, médicos al servicio de hospitales públicos o de la sanidad pública, profesores al servicio también de la educación pública, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como tenemos ahí policía, el cuerpo de bomberos, etc. Bueno, ¿y cuál es la última función del Estado, aunque no menos importante, dentro de este circuito económico? Bueno, pues como vemos ahí, la del cobro de impuestos tanto a familias como a empresas. ¿De acuerdo? Y de nuevo pues tenemos aquí el logo de la empresa tributaria. ¿De acuerdo? Pues a las empresas les cobra otra serie de impuestos, pues como el IRPF, nosotros nos cobran el IRPF, el impuesto sobre las personas físicas, nos cobran el IGIC, nos cobran además, nos retienen un dinero de nuestros sueldos, a las empresas pues les cobran otro tipo de impuestos como la IEM aquí en Canarias, y todo eso para que pues mantener un sistema de servicios públicos. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto terminamos la clase de hoy. Yo entiendo que el tema es muy farragoso, espero que no se me líe mucho, y ahora les subo el vídeo y les digo qué es lo que tenemos que hacer. Venga, ánimo siempre.